Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y como te digo, hoy no podía faltar para la gloria de Dios. Seguimos aquí en nuestra maratón, aleluya, donde estamos meditando este libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro nos está enseñando muchísimas cosas. La vez pasada, el video anterior que hicimos, allí el Señor nos habló de que Él nos ayuda en la tentación. De ahí Jesús nos enseñó también a orar diciendo, no nos dejes caer en tentación, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de otro punto porque también vimos ahí que los malvados, aquellos que no han querido recibir la cruz, no han querido reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, no han querido vivir bajo la autoridad de Cristo, les espera un juicio. ¿Por qué? Porque al rechazar la cruz, rechazamos a Cristo. Y si rechazamos a Cristo, somos condenados. Porque recuerda que somos justificados por la obra que Él hizo en la cruz. Ahí es donde obtuvimos la victoria. El velo fue rasgado. A través de esta cruz entramos a la presencia del Padre. Como dice, venid confiadamente al trono de la gracia. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús, mi alma te alaba, Jesús se dio a sí mismo para que tú y yo seamos libres de esta condenación. Pero todos aquellos que escuchan y no obedecen, todos aquellos que supuestamente están en la iglesia, pero no han puesto su vida a los pies de Cristo, estos van a recibir condenación. ¿Por qué? Porque son tibios y el Señor los va a vomitar. Y aquel que ha rechazado la cruz también va a recibir condena. Así que, mi querido amigo, vamos a seguir meditando este libro. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero contarte todo lo que hablamos antes. Prefiero que tú mismo entres a nuestro canal y puedas recibir tu dosis, ¿vale? Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Recuerda, estamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice así: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias, escucha, inmundicia, y desprecian el señorío. Escuchas, andan en sus deseos carnales, son inmundos y desprecian el señorío. Luego dice, y atrevidos, escucha, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No se cortan, se ponen a hablar como quieren de la cruz del sacrificio de Cristo. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Decirte, mi querido amigo, que el tema es desprecian el señorío y luego hemos puesto ahí punto suspensivo, potestades superiores. Todo esto con la Biblia. No dejes tu Biblia, que tu Biblia sea más que tu teléfono. Mi alma te alaba. Este versículo bíblico nos lleva a hablar de los falsos maestros. Bien, vamos a separarlo. Primero vamos a ir separándolo y mientras lo vamos separando, lo vamos meditando. La primera parte que vamos a separar es, y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, ¿a qué se refiere aquellos que siguiendo a la carne? Esto se refiere a los falsos maestros que abogan por un camino que está fuera de la cruz. Y vemos aquí que ellos buscan la victoria fuera de la cruz. Y nosotros tenemos la victoria por medio de la cruz. Pero esos falsos maestros abogan la victoria fuera de la cruz. Libro de Romanos 8:1. Bien, vamos a ir en la segunda parte. Andan en concupiscencias, escucha, inmundicia. Y esto es garantizado cuando la gente anda según la carne. Entonces hemos visto que los falsos maestros lo que hacen es, hemos visto al principio que lo que hacen es buscar la victoria fuera de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Algunos irán a los curanderos, otros irán a no sé dónde, otros buscarán medios humanistas, ¿sabes? En el plan, bueno, no hay que hablar tanto así, ¿sabes lo que te digo? Todo buscando su victoria fuera de la cruz. Y nosotros tenemos la victoria por medio de la cruz, que es Jesucristo. Vemos ahí que andan en concupiscencias e inmundicia. Esto es la consecuencia de andar en la carne. Cuando andas en la carne, pues andas en inmundicia y según tu concupiscencia. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne se aflorecen. Por eso ves que algunos cristianos, tú ves que practican el pecado y tú dices, ¿cómo puede ir a la iglesia, quebrantarse en la adoración, en la alabanza y luego también vivir en la carne, practicar el pecado?
Eso es muy fuerte. Y hay cristianos así. ¿Por qué? Porque esta gente no ha puesto la cruz como la meta. Han puesto, pues eso, como te he dicho antes, la prostitución, el buscar dinero a tu manera. No han puesto a Cristo, no han puesto a la cruz como primero. Y la palabra de Dios es clara, nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás nos vendrá por añadidura. O sea, todo lo demás viene añadido cuando ponemos a Cristo como primero. Entonces vemos ahí que andan en su concupiscencia y en inmundicia. ¿Por qué? Porque no han puesto a Cristo, no han puesto la cruz como su objeto a alcanzar, como el objetivo de su vida. Y esto asegura el andar en la carne. Luego dice, y desprecian al señorío. ¿Quién es este? Ese es el desprecio del señorío de Jesucristo, que significa despreciar el camino de la cruz. Porque todo aquel que va a la iglesia, pero sigue buscando su vida a su manera, desprecia la cruz. Es así. Luego también dice, atrevidos contumaces. Esto se refiere a la arrogancia. Son arrogantes también. ¿Por qué? Porque te empiezan, no me juzgues. Dios sabe que estoy buscando el pan de mis hijos. No me juzgues. Dios sabe que lo estoy haciendo por tal. No me juzgues porque Dios sabe y así. Son arrogantes. Luego también vemos aquí que no temen decir mal de las glorias. Entonces son personas que no les importa, pues eso, no temen decir mal. Hablan como quieren. Su boca no tienen temor. No tienen temor. Bien. Como te he dicho, el tema es desprecian el señorío, que es despreciar la obra que Jesús hizo en la cruz. Y también no les importa hablar más mal de las potestades superiores, o sea, desprecian también la gloria de Dios. Mira, aquí Pedro se refiere a las personas injustas e inmorales que, como homosexuales de Sodoma y Gomorra, mi alma te alaba, desprecian todo tipo de autoridad que refrena el mal, como es Cristo y su palabra. Entonces estamos viendo aquí que ellos desprecian la obra que Jesús hizo en la cruz. Ellos desprecian las potestades superiores. Con su actitud están despreciándolo todo. Por eso te voy a leer el libro de Génesis, capítulo 19, versículo del 4 al 11. Decirte que en el versículo 8 de este libro que estamos meditando dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot afligía su alma. Génesis 19 del 4 al 11. Dice así. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto. Escucha, ¿a qué se rodearon? ¿A qué se juntaron esta gente? Desde el más joven hasta el más viejo. ¿A qué se juntaron? ¿Verdad? Tú también te preguntarás, ¿a qué se juntaron estos? Antes de que se acostasen, antes de dormir. ¿A qué se juntó todo el pueblo? Desde el más joven hasta el más viejo. ¿A qué se juntaron? Escucha, versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Fíjate. Se unió todo el pueblo, se juntaron desde el más chiquito hasta el más viejo para que Lot sacase de su casa a los que habían venido a visitarle. Y estos eran ángeles. Mi alma te alaba. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot les estaba suplicando que no hagan tal maldad. Versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, el pueblo de Sodoma, desde el más chiquito hasta el más mayor, se juntaron para acostarse con los ángeles que habían venido a la casa de Lot. Ahora estás escuchando por qué se juntaron todos. Eran homosexuales. Estaban tan pervertidos que se habían juntado para acostarse con los hombres que habían venido en la casa, los ángeles que habían venido en la casa de Lot.
súper fuerte. Y Lot dice, os saco a mis hijas, pero que no toquéis a estos hombres. Porque Lot sabía el valor de los ángeles. Él sabía el valor de las potestades, como te he dicho, potestades superiores. Pero esta gente ya no les importaba. Estaban tan pervertidos. Esto es lo que lleva el practicar el pecado y andar en la carne. Cuando practicamos tú y yo el pecado, andamos en la carne. Y cuando andamos en la carne, el que gobierna en nosotros es el diablo. Y el diablo es tan perverso que nos lleva a hacer cosas que hasta uno se pregunta cómo he podido llegar a hacer, cómo he podido llegar a tanto. Fíjate, se junta todo el pueblo, varones, desde el más pequeño hasta el más mayor, para abusar de los hombres, de los ángeles que habían ido en la casa de Lot. Fuerte. Y Lot tiene que decirles, hermanos, por favor, tal maldad no hagan. Vamos a leer el versículo 9. El versículo 9 dice así. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Escucha. Y habrá de regir en juez. O sea, vino este extraño aquí y ahora es el que va a regir como juez. Es lo que dicen aquí. Y hacían gran violencia al varón. ¿A quién? A Lot. Luego dice, y se acercaron para romper la puerta. Fíjate cómo estaban tan poseídos estos hombres, de que aunque Lot les había dicho esto, ahora dicen, ahora este va a venir a dirigir, este va a venir a regirnos como juez. Así es, esto te suena de algo, ¿verdad? No me juzgues, ahora vas a venir tú a juzgarme. Sal de ahí que te voy a hacer peor, porque ahora dicen en el versículo 10, mira lo que dicen aquí. Y hacían, el versículo 9, te vuelvo a leer, dice, y hacían gran violencia al varón, ¿a quién? A Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos. Y cerraron la puerta. O sea, fíjate que los ángeles tienen que alargar su mano y sacar a Lot de la puerta porque le estaban siendo muy violentos con Lot. Y ahora los ángeles tienen que alargar su mano, dice, varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Fíjate que aunque les habían herido con ceguera, seguían buscando la puerta. Fuerte. Mi querido amigo, estos falsos maestros que te enseñan a andar en la carne, que te dicen que el pecado no es nada, te dicen no pasa nada, puedes pecar, que Dios ya sabe. Estos falsos maestros te llevan a andar en la carne. Y cuando tú y yo andamos en la carne, lo que va a dominar sobre nosotros es el diablo. Y cuando el diablo domina sobre nosotros, mi querido amigo, llegamos a ser tan perversos, que hasta tú te quedas alucinando. Que el nombre de Dios sea glorificado. Y esa es la palabra que te quiero compartir hoy. No vamos a hacer este vídeo largo porque está todo dicho. El andar en la carne, esto nos llega a ser perversos. Y cuando somos perversos, llegamos hasta un nivel, pues ya vemos. Espero que no corten este vídeo porque estoy diciendo los homosexuales. O sea, la homosexualidad estaba tanto en Sodoma que esta gente quería violar a los ángeles. Querían violar a los ángeles, mi querido amigo. Y Lot tiene que ofrecer a sus hijas. Y aún así, le dicen a Lot, ahora tú vas a venir a juzgarnos, vas a venir a erigirnos y decirnos lo que tenemos que hacer en nuestra tierra, tú que eres un extraño. Pues se empezaron a hacer violencia contra Lot. Y los ángeles tuvieron que sacar a Lot y meterle dentro. Y les cegaron los ojos a todos. Fíjate cuánta perversidad. Yo espero que tú y yo no seamos esos cristianos que van a la iglesia y viven según la carne y practican el pecado. ¿Por qué? Porque todo esto va a hacer que blasfememos, o sea, que hablemos todo tipo de mal contra la obra que Jesús hizo en la cruz, sin olvidar que también vamos a hablar mal contra las potestades celestiales, contra la deidad de Dios. Que el Señor sea glorificado. Este es el versículo 10. Vamos a seguir meditando. Vamos a ir al versículo 11. Que Dios te bendiga y seguimos ahí con la meditación. Hasta luego.